Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes. De nuevo los saludo porque estuve aquí esta mañana para quienes estaban desde por la mañana. Va a ser, creo yo, muy interesante conversar después de haber oído al director de planeación, porque nos estábamos esperando que usted nos presentara una cosa detalladísima. Yo tenía una presentación que me habían enviado y usted salió con unas cosas que son más de corte, de invitación a reflexionar y algo muy importante, ese llamado contundente a que la industria participe. Entonces, dicho esto, me gustaría que usted empezara el panel, porque quiero saber, ustedes ya han hecho 28 diálogos, ¿verdad? Creo que tienen recogidas como 17.000 propuestas, si no es más. Y bueno, todavía faltan casi la mitad de los diálogos, van a llegar muchas más propuestas. ¿Cómo van a conciliar todas esas propuestas que han recibido con las que lleguen de la industria y entendiendo las expectativas que se le crea a la gente de haber participado en algo que es pues, prácticamente inédito? ¿Cómo van a conciliar esto para definir finalmente qué es lo que va a quedar ahí en ese plan? Claudia, muchas gracias. Nosotros, si ustedes leen las bases, por ahora lo que hemos hecho en cada uno de estos capítulos es una estimación de frecuencias que refleja en una nube de palabras. Y ustedes pueden mirar en cada una de estas estrategias esa nube de palabras. Nosotros casi que en tiempo real, de las personas que están haciendo las actas en las distintas mesas, llevamos 1.800 mesas. Llevamos en 34 diálogos, vamos hasta 52 diálogos. Entonces la persona que está tomando notas ya está enviando al computador de planeación, entonces estamos haciendo un primer cálculo de frecuencias. Vamos a hacer unos ejercicios mucho más sofisticados. Ahora, ¿qué aparece? Claudia, no aparecen temas tan distantes de lo que hemos dicho. Digamos, esto está... Lo que nosotros hemos mostrado es que estas grandes líneas no son ajenas a lo que está pasando en los territorios. El primer tema que aparece durísimo, fuertísimo, es vías terciarias. Yo creo que es el momento, no porque hayamos terminado el tema de vías primarias, es el momento de que pasemos y demos mucha fuerza a vías terciarias. El segundo tema que aparece muy fuerte es el agua en todas sus dimensiones. Digamos, si usted se va ahora para La Calera, pues el tema es si usted se va para La Mojana, el tema es el agua. Si usted se va para el Magdalena, el tema es el agua. Y el agua en todas las modalidades. Inundaciones ahora, pues sequías en otros momentos. Transporte fluvial por el Magdalena. El tema por los ríos, el otro tema acueductos, el otro tema muy fuerte es educación universitaria. Yo no sé por qué en esta ciudad nosotros somos más conscientes de la importancia de primera infancia, pero uno no ve en los diálogos como que la primera infancia sea un tema como tan determinante. Y el otro tema es productividad agropecuaria. Todo lo que tiene que ver con productividad agropecuaria. Ahora, frente a las expectativas, ¿qué pasa? Que ese es un reto enorme, pues nosotros vamos a poner en primer lugar vías terciarias. Ahora, el problema es que una comunidad quería tal carretera y esa carretera no aparece porque el INVIAS y el ministerio hizo otra clasificación de jerarquías de carreteras. Entonces creo que el proceso ha sido interesante para los técnicos de planeación, es decir, que un técnico de planeación vea cómo un camión con plátanos está desesperado tratando de salir de un hueco, pues eso es importante para todos y que la gente se acerque. No, yo creo que ha sido un aprendizaje colectivo muy interesante, pero si hay unas expectativas enormes y no estamos de acuerdo, vamos a ver hasta dónde pueden responder. Pero por lo menos esas líneas generales sí están claras y son compatibles con el plan. Bueno, ahorita le pregunto más sobre eso. Quiero que vayamos escuchando a los demás panelistas y quiero empezar, Diana, por el caso de Ecopetrol, porque ustedes han estado en estos diálogos vinculantes y quisiera
que nos dijera, ¿se han llevado sorpresas? ¿A qué me refiero? Ecopetrol es una empresa que ha estado en las comunidades y en los territorios y seguramente ha hablado mucho con las comunidades, pero este formato no sé si ya lo habían explorado y si les ha permitido conocer algo que no se supiera, abrirles los ojos en determinado sentido, no sé, algo como por esa línea. ¿Qué nos puede contar? ¿Aló? Sí. Bueno, como te contaba, Ecopetrol ha participado de manera activa en los diálogos territoriales vinculantes desde todos los niveles de la organización. Hemos participado en 26 diálogos a través de nuestros equipos regionales, tanto en las mesas temáticas como en las plenarias. Esta participación ha sido muy importante para nosotros. Como ciudadano corporativo y que representa uno de los patrimonios más valiosos de la nación, Ecopetrol tiene el deber de participar en estos espacios donde se construye el interés general, pero a la vez estamos ejerciendo un derecho constitucional de participación. Es importante decir que estos espacios conectan con nuestra política de relacionamiento con autoridades locales y con comunidades vecinas y que no son ajenos para nosotros. Estamos constantemente participando en estos espacios porque el diálogo es para nosotros un vehículo permanente, constante para reconocernos en las diferencias, para construir confianza, para hablar con empatía, con humildad, para construir lazos de horizontalidad, en palabras de Marta Nussbaum. Para nosotros el diálogo es un bien y tenemos mucho gusto en conversar con las comunidades de nuestras áreas de influencia porque creemos que los conflictos y las dificultades son parte de la vida y que se superan así, conversando, pero sobre todo escuchando, con una escucha activa y permanente. Y ahí quiero referirme a ese último punto y es la escucha. Hemos estado en estos 26 espacios básicamente escuchando y estas necesidades de las comunidades para nada nos sorprenden porque como les decía, estamos en este ejercicio permanente en todas nuestras regionales y estamos recibiendo toda esta información diariamente de estos vecinos que tenemos en nuestras operaciones y estamos todos los días escuchando lo que menciona el doctor Jorge sobre educación, vías terciarias, necesidad de inclusión en los proyectos agropecuarios, en los temas empresariales, en los temas de acceso a servicios públicos. Entonces, no nos sorprende. Es una realidad que vivimos día a día en el territorio y con la que estamos conectados, pero sí sentimos una responsabilidad enorme de contribuir a ese cierre de brechas y de contribuir sobre todo al fortalecimiento del diálogo como un vehículo que tal vez es el único y el más poderoso que tenemos para entendernos y para construir esas visiones de interés común. Tal vez la preocupación es cómo dar respuesta a todo, ¿no? Sí, la preocupación es cómo dar respuesta a todos, pero yo creo que las respuestas son siempre las alianzas. Ese objetivo número 17 de los ODS es cómo lo hacemos entre todos, tal vez ahí puede estar la clave. Gracias, Diana. Manuel, después de escuchar al director de planeación con este llamado contundente a la industria a participar y a decir cuáles son las soluciones, ustedes tienen que ayudarnos a encontrarlas y construir. Usted como cabeza de una de las empresas más importantes que está en territorio, ¿qué reacción hace a ese llamado? ¿Se lo esperaba? Gracias, Claudia. Pues, director, muy refrescante todos sus comentarios. La invitación a construir juntos, fantástica. Nosotros estamos en Colombia, Gran Tierra, hace 16 años. En el Putumayo, donde se requiere mucho diálogo, y en el Valle del Magdalena Medio. La palabra diálogo para nosotros como empresa y seguramente a todos los otros miembros de la industria está en el manual desde el primer día, porque es a través del diálogo que podemos escuchar a las comunidades, que podemos escuchar a las autoridades locales, que podemos entender qué es lo que está pasando, cuáles son esos retos
y de repente todos juntos tratar de convertirlos en oportunidades. Cuando conversamos con las comunidades y el diálogo lo hacemos a través de varias instancias. La primera es este diálogo constante, abierto, transparente, que genera una relación de confianza para que conozcan qué proyecto se va a hacer, qué impactos puede generar, tanto de beneficios como de retos que hay que mitigar. Luego entramos en el tema de diálogo con las comunidades de pueblos originarios, las comunidades étnicas. Y ahí la regulación colombiana es muy robusta. Y hacemos, obviamente, las consultas previas, ese derecho fundamental que tienen las comunidades. En el caso nuestro, por donde estamos, hemos hecho en los últimos 5 años 132 consultas previas, 87% con acuerdos. Y esto solamente generando esos espacios. Pero también de todas esas conversaciones sale la necesidad, como usted bien lo dijo y lo pregunta Claudia, de que nos juntemos, la industria, las comunidades, la academia, los entes de investigación que hacen parte del Estado, el von Humboldt, por ejemplo, muy importante, y las autoridades locales. Y hemos contado afortunadamente con autoridades, con representantes de los diferentes lugares donde estamos que tienen esa preocupación por desarrollar las diferentes zonas. Usted mencionó el tema posconflicto. Siempre nos sale el tema posconflicto en el Putumayo, sin duda. Y en su momento salió los proyectos de desarrollo con enfoque territorial. Y nosotros nos comprometimos a esos proyectos porque estaban documentados como lo que la comunidad había distinguido como prioridades. Entonces, sin duda, el diálogo, como usted bien lo menciona, es fundamental para nosotros. Y podemos ir un poquito más allá. Podemos llevar ese diálogo a veces para construir confianza a instancias de veeduría de las comunidades sobre el tema del agua que usted mencionó. En un proyecto que hicimos en el Casanare, que nosotros no estamos grandes en el Casanare, pero en un proyecto, la preocupación principal era en el agua, en el Putumayo sin duda. Y como había universidad, se logró que las comunidades querían certificarse en cuidado y manejo del agua. Y fue la misma comunidad la que dio el visto bueno para que hubiera la tranquilidad en su momento de hacer el trabajo. Lo mismo se logró en el Putumayo, en Puerto Asís. Entonces, sí hay instrumentos donde a través del diálogo se puede construir juntos y nosotros somos optimistas que podemos seguir en esas instancias de diálogo y que podemos seguir aportando. El de la academia, y solo para resaltarlo y con eso cerrar, muy importante, sobre todo porque hemos logrado en el pasado trabajar con estos entes investigadores. El Instituto von Humboldt es el ejemplo y yo cierro. Ojalá eso continúe. Queríamos desarrollar el Putumayo de una manera sostenible, sin impactar el medio ambiente o mitigando los impactos. Y logramos que el Instituto von Humboldt, en ese entonces estaba Brigitte en el instituto, realizara un estudio para saber qué no se puede tocar, qué no se puede intervenir. 3 años siguiendo 3 animales diferentes para cuidar desde el piedemonte hasta el bosque. Y con ese estudio, que luego lo entregamos de manera voluntaria al ANLA, hemos podido desarrollar los proyectos. Sería muy bueno poder seguir contando esto y contando con el Estado para tener esos espacios de diálogo. Yo quisiera una vez adelantarme a una siguiente pregunta para Manuel, porque sería muy chévere conocer los errores y aciertos en ese proceso de diálogo con las comunidades, ya que ustedes han tenido, no recuerdo si dijiste 87 o 87% de éxito. ¿Es por ciento o es casos? Por ciento. 87% de éxito en consultas previas. Bueno, entonces... Bueno, siempre es un momento de aprender el uno del otro. Siempre es un momento y solo se aprende a través de las preguntas. De manera humilde llegar a donde las comunidades, que son las que más conocen el territorio, conocen su cosmología, conocen cómo se van a ver impactadas y poder identificar cuáles son los impactos. Ya con los impactos lograr entre todos cuál es la mejor manera para mitigar o que no se den esos impactos. Entonces, obviamente, de nuevo, el gobierno colombiano es muy robusto. El Ministerio de Interior tiene un área de asuntos étnicos muy fuerte y muy robusta.
de la mano del ministerio, con las comunidades, con las autoridades locales, es que hemos logrado generar esos espacios de diálogo exitosos, Claudia. Y cuando no lo hay, se llama un espacio autónomo. Cada una de las partes va, se sienta, identifica, ve a dónde se quiere llegar y volvemos a sentarnos y a conversar. No tiene tiempos, es lograr un acuerdo. Cuando no hay acuerdo, se protocolariza, pero sin acuerdos. Pero siempre cubriendo la primera parte, nos interesa es que no haya impactos a la comunidad como tal. Ya el resto se convierte en un proceso de diferentes visiones en cómo se llega a un acuerdo, pero siempre estará el gobierno listo para estar presto y apoyarnos, y contamos que así siga siendo. Vale. En otra ronda nos hablas de los errores, para que aprendamos también de los errores. María Fernanda, desde la experiencia como ministra de Minas, en un gobierno en el que se avanzó en transición energética, y yo quisiera que nos compartieras ahora esta categorización en la que Colombia acaba de salir en el puesto 4 y el año pasado estábamos en el 12 en todos los países del mundo en materia de transición energética. ¿Cómo se pueden, digamos, construir sobre lo construido, entendiendo que el nuevo gobierno trae un lenguaje que para algunas personas en la industria suena como a hacer borrón y cuenta nueva? Y me refiero, por ejemplo, cuando la ministra presentaba en la COP27 el diálogo social para definir la hoja de ruta de transición energética justa en Colombia, hablaba de 3 fases, creo que 16 semanas, algo así, y había gente como que decía, pero ¿para qué si ya hicimos eso? ¿Cuáles son las reflexiones desde su experiencia que se hace sobre eso? Bueno, primero, pues quiero decirle a Jorge Iván que me encantó la intervención y muchas gracias por esa invitación a construir y hacernos muchas preguntas entre todos. Porque yo creo que el mensaje más importante de construir sobre lo construido es que es un error que nos dividamos alrededor de la transición energética. Este país tiene demasiados problemas, temas que son muy controversiales, y la transición energética no debería ser uno de esos. Debería ser un espacio en donde todos quepamos, porque realmente todos los energéticos se necesitan. Entonces yo creo que el gobierno del presidente Petro tiene la oportunidad de unir al país alrededor de la transición energética y no de que sea un tema polarizador. Lo segundo que quería resaltar de lo que dijo Jorge Iván es que preguntó mucho sobre el cómo, porque en Colombia somos muy quesistas. Todo el tiempo decimos qué hay que hacer, pero el problema es cómo lo vamos a hacer. Porque cuando uno oye los debates alrededor de transición energética y en esas experiencias, Claudia, que me preguntas, para mí fue devastador, yo les digo, la mesa ambiental después del paro del 2019, porque llegamos a un sitio en donde yo iba entrando y me gritaban asesina, y cuando entraba a la mesa, nadie sabía que habíamos hecho la subasta de las energías renovables que le daba la capacidad de que Colombia tuviera 2.500 megavatios nuevos de energías renovables. Porque es más grande siempre el titular de debemos hacer fracking que una subasta exitosa. Y creo que el cómo es demasiado importante para el desafío que tiene Colombia, porque la crisis energética global, la crisis energética que está viviendo Europa alrededor de lo que está pasando con el conflicto de Rusia y Ucrania, alrededor de las tensiones con China y Estados Unidos, y post-COVID, que hay, digamos, que toda esta disrupción en la cadena de suministro, nos están enseñando algo, y es que todos damos por dado que los energéticos van a estar ahí, y ese no es el caso. Y Colombia en este momento tiene unos riesgos de confiabilidad que son importantes porque las energías renovables en ese cómo, yo diría, y ahí lo uno con lo que dijo Jorge Iván, en donde hay 2 temas fundamentales, y es el ordenamiento territorial, que realmente es digamos que es muy caótico en Colombia, porque hay un conflicto entre las diferentes autoridades alrededor del ordenamiento territorial, y el conflicto alrededor del agua.
Y esos dos temas confluyen de una manera profunda en la transición energética. Entonces, tenemos, ¿y por qué hay riesgos de confiabilidad? Porque tenemos el tema de Hidroituango, porque esos 2.500 megavatios de energías renovables que deberían entrar a producir en el 1 de diciembre del 2022, hay 1.500 megavatios que están atrasados por los retrasos de consultas previas en la línea de interconexión de La Guajira y por los conflictos sociales que hay en las comunidades y que el Estado tiene que ser capaz de ayudar a resolver. Entonces, si uno hoy se preguntara cómo el gobierno del presidente Petro puede acelerar la transición energética, es alrededor de apoyar a resolver la conflictividad social, en particular, diría que en todo el tema de La Guajira y para todo el tema de renovables. Y escuché que ayer la ministra en la intervención que hizo acá mencionó que también estaban trabajando en cómo digamos, asegurar que contratos que están hoy en día en producción de petróleo y gas, pues también se resolvieran muchos temas alrededor de ese tema. Y tal vez en las lecciones aprendidas y cuando uno ve como el tema, por ejemplo, de los paros, tanto los paros del 19 como los paros del 21, y este ejercicio de participación y hacer un tema de nubes de palabras, pues hay dos tensiones que yo veo que son desafiantes como lección aprendida, pero no tengo ni idea cómo resolverlas, pero por lo menos sé que fueron muy difíciles. Y es que estamos llenos, desafortunadamente, o no importa si es desafortunado, pero el mundo de las redes sociales nos llevó a tener un montón de micromundos. Entonces, que haya una narrativa común, y por eso la transición energética es tan importante que es casi imposible. Entonces, seguramente en esos diálogos regionales lo que se van a encontrar, pues que es lo que vimos en muchos casos, es que todo el mundo dice transición energética sí, pero no aquí. Y cuando hablo de eso es porque hoy no estamos pudiendo construir la línea de interconexión de La Guajira al Sistema Interconectado Nacional y porque la línea de interconexión que le va a dar la confiabilidad a Bogotá en el 2024, o sea, esto es en este gobierno, tiene un atraso mayúsculo porque tampoco quieren las personas de las fincas de Tabio, dicen, yo sí quiero luz, pero la torre que no pase por aquí enfrente. Entonces, sí, pero no aquí, sí, pero no en mi patio, como dicen, es una de las cosas más complicadas de hacer. Y el otro tema es el tema de bienestar general sobre bienestar particular. Y creo que eso es un tema, digamos, en donde el gobierno en algún momento tiene que decir, yo tengo que velar por la confiabilidad energética de los 50 millones de colombianos, y hay momentos en que pues tiene que haber, digamos, que medidas más drásticas para que esos temas estén. Bueno, ahorita nos dice las medidas más drásticas, qué es lo que se está imaginando, pero quiero darle la palabra al representante Carlos Ardila. Usted viene pues de una región, y de hecho por eso es que ha sido invitado, donde las consultas previas, pues hay una experiencia en esa materia, donde la comunidad seguramente tiene unas expectativas creadas muy importantes con la llegada de este gobierno, pero usted, y lo he visto y leído en sus redes sociales, ha hecho un llamado, digamos, cauteloso en estos temas de la transición energética. ¿Cómo llegar con un discurso que de pronto suena demasiado técnico o que requiere mucho conocimiento técnico y científico para unas comunidades que no priorizan ese tipo de conocimientos, sino, y de manera muy legítima, unas necesidades de bienestar, independientemente de cómo se pueda lograr ese bienestar? Bueno, Claudia, muchas gracias. Un cordial saludo a quienes nos acompañan en este panel y, por supuesto, a los compañeros. Creo que podríamos organizarlo con varios criterios, Claudia. Y antes de esos criterios, una cortísima reflexión. Yo decía en su momento, cuando se firmó el acuerdo, creo que Manuel lo recuerda, que el gran reto que tenía el sector de hidrocarburos era aprender a dialogar con las comunidades. Y eso sonaba un tanto gaseoso, podríamos decirlo, sonaba muy grueso. Pero era que en regiones como la del Putumayo, Claudia, la relación entre sector hidrocarburos y comunidades terminaba siendo mínima. En gran medida,
el conflicto armado terminó distanciando a los sectores. Tú visitas una instalación petrolera y la gran mayoría parecen grandes fortificaciones militares, pues porque habían atentados, porque volaban el oleoducto, quemaban las tractomulas y demás. Y desde la firma del acuerdo se ha venido avanzando en unas estrategias. Una de ellas es la estrategia territorial de hidrocarburos que tiene el sector, liderada por la ETH, y en la que confluyen varios actores del gobierno nacional, Mininterior, Minminas y demás. Tiene estrategias también dentro de la misma, líder transformador, diálogo transformador y demás, y creo que en eso hemos avanzado y hay un tema abonado. Ahora bien, y lo cuento porque es importante la intervención que hacía el director y también lo que decía Manuel, esas experiencias son valiosas, se ha logrado construir y al final podría dar par de ejemplos de qué no deberíamos hacer. Criterios en este tema, cómo lograr que estos diálogos, cómo lograr que estas formulaciones y que estas legítimas demandas de la comunidad terminen no convirtiéndose en una decepción al final de cuentas. Creo que 3 criterios podrían ser protagonistas aquí. Yo lo primero, celebro estos diálogos, director, son valiosos, son enriquecedores, llevan a los técnicos a territorio. Una cosa es echar uno el cuento aquí en el Capitolio, en el territorio, y decir que en Putumayo hay dificultades en determinada vía y cosa parecida, que no nos explicamos cómo Puerto Asís no tiene puerto, que no nos explicamos cómo la frontera no tiene frontera, que esto suena rarísimo, y cómo le decimos al gobierno nacional que las instituciones encargadas de los trámites no tienen sede en Putumayo, Claudia. El INVIMA de Putumayo tiene sede en Neiva, la agencia de tierras tiene sede en Pasto. Entonces, de mi casa a Pasto son 10 horas, de mi casa a Neiva son otras 10. Estamos lejos, estamos distantes. Entonces nos inventamos el trámite, pero no hay entidad ante quien llegar. Entonces, valiosa la participación, la celebro como un primer criterio y creo que este ejercicio nos va a permitir conectar a Bogotá con la realidad de la región. Un segundo criterio, y tiene que ver con la responsabilidad técnica que debemos tener en el Congreso de la República y de paso una responsabilidad política. ¿Cómo logramos que estas demandas del constituyente primario logren un tamizaje y tengan un componente técnico valioso, director, que es necesario, y a su vez cómo logramos políticamente sacarlas adelante? Porque el constituyente primario de manera legítima puede demandar 1000 cosas, pero cuando llegamos a la realidad resulta que el marco constitucional no lo permite o que el marco legal tampoco lo permite. Hay que también decirlo con claridad para no terminar generando una falsa expectativa. Y finalmente, un criterio en el que hemos avanzado en el partido es un criterio de responsabilidad macroeconómica. Aquí también hay que decirlo. Y en este sector hay que tener responsabilidad a la hora de tomar decisiones. Lo expresamos en la discusión de la reforma tributaria. Bienvenidos los cambios, bienvenidas las transiciones, pero con responsabilidad. Y en este caso, el criterio final sería una responsabilidad macroeconómica. Bueno, y ahí muy importante encontrar esos liderazgos en las comunidades que puedan, digamos, traducir ese lenguaje que suena un poco técnico a las comunidades que finalmente son las que se movilizan, las que tienen la capacidad de bloquear una carretera o no, de ir a votar una consulta previa de determinada manera. Entonces esos liderazgos pues es clave identificarlos. Y es clave también saber decir que no se puede, porque en esto hemos tenido muchas decepciones que nos juegan malas pasadas a la hora de generar confianza. Y aplica para el sector hidrocarburos y aplica también para el gobierno nacional. En Putumayo hay acuerdos incumplidos desde el año 96, director, con las marchas cocaleras. Y los PEDET, que es el último ejercicio de participación que resulta exitoso, también genera una expectativa grandísima, pero no fuimos claros al decirle, ok, vías sí, acueductos sí, pero nos vamos a tomar una buena temporada en hacer lo que no hicimos por estar matriculados en un conflicto de 50 años. Necesitamos tiempo
¿Por qué? Porque no lo vamos a construir de la noche a la mañana, hay que planear, hay que estructurar proyectos, hay que viabilizar y de paso también hay que decir que los recursos son finitos, no tenemos un fondo ilimitado para avanzar en obras. A pesar de eso, hoy en Putumayo se adelantan obras PEDET por cerca de 600.000 millones de pesos. Valioso, una cifra interesante, pero insuficiente porque siguen cantidad de iniciativas pendientes de financiación. Gracias. María Fernanda se tiene que ir en 15 minutos. Yo le voy a dar la palabra al director y después a María Fernanda para que se pueda retirar. Y bueno, a propósito de lo que hemos hablado, director, en lo que ha trascendido, no en lo que usted nos dijo ahorita acá, sino en lo que ha trascendido del borrador del plan de desarrollo, se ha hablado de que se necesitan más consultas previas. Yo quiero que usted me corrija si no es así, pero cuando uno oye esto, pues también dice, bueno, a ver cómo nos ha ido con las consultas previas. Entonces yo pedí unas cifras y no están actualizadas a 2022, pero estamos hablando de que hace un par de años había 10.000 procesos de consulta previa en este país, donde si lo comparamos con el porcentaje de población indígena, por ejemplo, en Perú es una cantidad abrumadora de consultas previas frente a las que hay en un país que tiene mayor población indígena. Y esto retrasa digamos, no sé si retrasa, pero alarga el tiempo de los proyectos entre 6 y 9 meses, incluso más, y le pone un costo en promedio de 1.400 millones de pesos adicionales a cada proyecto. Teniendo esa información, que ya es parte de nuestra realidad, cuando el gobierno dice hay que hacer más consulta previa como parte del Plan Nacional de Desarrollo, pues obviamente a algunas personas se le paran los pelos, para decirlo coloquialmente. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Qué cambios tienen que tener las consultas previas si es que los están contemplando? ¿O cómo manejar este mecanismo para que sea algo más expedito, que es lo que seguramente quisiera la industria? Sí, ahí hay un tema que es muy complicado. Nosotros terminamos los diálogos, ahora vamos a audiencias, además de las consultas. Nos reunimos con el Consejo Nacional de Planeación, pero también están los consejos territoriales de planeación. Es decir, ¿cuál es el mecanismo para conversar? ¿Por qué necesitamos tanta formalidad? Y yo creo que, no sé si el término es el término confianza. ¿Por qué es tan difícil? Las distintas poblaciones no aceptan que cuando uno dice este gobierno va a tratar de mejorar el espacio para el ejercicio de la libertad, porque esa frase no vincula, porque esa frase no es suficiente para que las personas se sientan incluidas. Uno de los problemas grandes en este plan es que cada grupo de ciudadanos que llamamos poblacionales empieza a pedir conversaciones distintas, conversaciones específicas. ¿En qué momento nosotros construimos un lenguaje que no hace sentir a las personas incluidas? ¿Por qué cuando nosotros hablamos de humano, la alimentación, en el plan de desarrollo, los campesinos dicen que necesitan una mesa especial para los campesinos? Cuando nosotros decimos en el plan que hay que recuperar el control de los territorios y que las comunidades tienen que participar de los excedentes de la riqueza de los territorios, porque después de eso yo necesito reunirme con los afros, necesito reunirme con los raizales, necesito reunirme con las víctimas? ¿Por qué el lenguaje no es incluyente? ¿Por qué cuando uno habla de diversidad me dicen que nosotros necesitamos en el plan de desarrollo un capítulo especial
no para los LGBTI, sino para las lesbianas, un capítulo especial para los gays, un capítulo especial para las personas trans. ¿Qué ha pasado con el lenguaje nuestro que no es incluyente? ¿Es que el gobierno sistemáticamente no ha incumplido? ¿Por qué cuando usted habla con una comunidad indígena, la otra comunidad indígena se siente excluida? Y entonces no basta con hablar con una comunidad indígena, sino que usted tiene que tener una política especial para las comunidades embera, otra distinta para las comunidades guayú. Yo no tengo respuesta. Lo que yo sí sé es que hemos llegado a una sectorización que no nos permite pensar estrategias. Cuando a mí me dicen los jóvenes, es que no estamos en las bases del plan, ¿cómo así que no están? Cuando hablamos de educación universitaria, ¿para quién es? Cuando hablamos de modificar el servicio militar, ¿de quién estamos hablando? Cuando hacemos referencia al empleo, ¿de quién estamos hablando? Me dicen que no están los viejos, o no estamos los viejos. En fin, no respondí nada, Claudia, pero no, lo que digo es que esto es esto se convirtió en una locura. Yo decía ayer, uno añoraría el otro extremo cuando Kant escribió, pensando en el bien moral, Kant decía, mire, hay una pregunta y es por el imperativo categórico ¿de quién? Del ser humano. Del negro, del indígena, del gringo, del europeo, del africano. Porque esas preguntas fundamentales no son creíbles. ¿Por qué cuando uno habla de bienestar me dicen es que no está el deporte? Es que no está la cultura. Es que no está la danza. Es que no está la música. Entonces digo yo, volvemos a hacer un plan de desarrollo de 1990 páginas, donde usted encuentra al afro del Huila, porque ahí está. Usted encuentra al afro del Tolima y el Valle, porque ahí está. Pues sencillamente usted mata la planeación. Ese es un drama, no sé cómo decirlo, es mi drama. Yo lo comparto con ustedes para que me ayuden. Yo sé que la pregunta era difícil, pero usted la puso más difícil porque tira el balón acá para que nosotros la resolvamos y tampoco la tenemos la respuesta. Pero la reflexión es muy válida y sobre todo resalto el ánimo a dialogar sobre estos temas con una frase que usted dio y que la quiero también destacar. Este país no ha planeado porque está sectorizado. Romper la lógica sectorial es un reto enorme y creo que ahí tenemos que pensar mucho para entender lo que eso significa. María Fernanda se nos va, entonces un mensaje final antes sobre este tema, pues antes de que se tenga que ir. No, yo creo que Jorge Iván, que dice, cuando uno ve por qué le hacen ahora todos esos cuestionamientos, por eso es que uno llega a un plan nacional de 1900 páginas. Entonces, ahí está el tema de, o sea, siempre es tan fácil como uno lo que ve y ya después cuando está en la barrera ahí es más complicado. No, yo diría que tal vez mis reflexiones finales es a varias preguntas que nos planteó Jorge Iván y que cuando uno se lee las bases del plan, por lo menos en los temas de transición energética hay varias cosas que quería como resaltar. Uno, en el tema de cambio climático. Tal vez mi mayor preocupación en el tema de cambio climático es que en Colombia vivimos dedicados a hablar de mitigación. Prácticamente se habla muy poco de adaptación. Y todo la Mojana, la Calera, todos los ejemplos que nos dio Jorge Iván es un problema de adaptación, porque Colombia no es un gran emisor de gases de efecto invernadero, pero sí es uno de los 20 países más vulnerables al cambio climático.
Entonces nosotros deberíamos estar concentrados en adaptación, no en mitigación. Y las bases del plan dicen que los excedentes de los combustibles fósiles deberían ser parte, digamos, de lo que financia pues toda esta transición energética, y eso sería muy importante que fuera sobre todo a los temas de adaptación. Segundo, ¿qué vamos a hacer? Jorge Iván también nos preguntó, ¿qué es éxito en transición energética? Para mí, el primero es acabar con los subsidios a los combustibles fósiles. Hablar de transición energética y seguir subsidiando los combustibles fósiles, yo sé lo difícil que es. No quisiera estar en la tarea de hacerlo. Pero como ahora estoy en la tarea de opinar y no en la de hacer, me puedo dar no de firmar la resolución de subir el precio de la gasolina, pero realmente hacer una discusión sobre transición energética y sobre lo importante que es, digamos, que hacer un tránsito hacia energías limpias al tiempo que se subsidia el 50% de los combustibles fósiles no es consistente. Lo tercero, en el cómo, es que es muy importante que sea una transición a la colombiana, porque nosotros no tenemos los problemas de otros países. Nosotros solamente, o sea, el componente que tenemos de carbón es un componente muy bajo. Tenemos una riqueza hídrica enorme. Y diría que en el cómo hay una cosa que es muy importante, y es la tensión que hay. Al final uno, cuando hace política pública, pues se lleva la vida tratando de escoger entre temas que son subóptimos, y uno trata de escoger lo que es menos subóptimo. Y la tensión es entre el desarrollo tecnológico y el costo que va a tener la velocidad de la transición para Colombia. Entonces, ¿cómo tener una transición costo eficiente? Y en eso que yo decía de medidas drásticas, es decir, hay que tener un pragmatismo y un realismo. Si nosotros digamos que mañana decidiéramos que vamos a hacer una adopción de almacenamiento, o sea, baterías, para tener un mercado totalmente electrificado, y que vamos a los 1.600.000 familias que todavía cocinan con leña, le vamos a dar estufa eléctrica, que solo en San Francisco dicen que va a haber electrificación de la cocción obligatoria a partir del 2035, y nosotros lo adaptaríamos, pues eso tendría un costo enorme. Entonces, para mí, la manera de medir la transición, ese ha sido fue mi aprendizaje, es ese punto de entender la velocidad correcta a la colombiana, que es muy distinta a la velocidad que necesitaría la europea. Y mi lección aprendida es: necesitamos petróleo y gas, necesitamos seguir explorando, y ojalá el gobierno sea pragmático, sepa que los recursos que da el sector de hidrocarburos y el sector de minería en Colombia son indispensables, y que se necesita una transición económica, que no se puede reindustrializar sin tener seguridad energética, y la reindustrialización está dentro de las bases del plan. Entonces, una transición realista que es económica, fiscal, energética y social, porque también tiene que haber una transición laboral. Muchas gracias. Corra para su otro panel. Y yo quedo muy contenta porque yo veía al director Jorge Iván tomando nota de todo lo que María Fernanda decía, o sea que este diálogo ya empezó y este punto tan contundente ha quedado anotado en ese iPad o no sé qué aparato es, pero ahí está, y somos testigos todos. Chao, gracias. Gracias, y qué pena, pero tengo otro panel. Tranquila, tiene que irse a la Universidad Nacional. Diana. Qué pena esta ronda larguísima, ya queda poco tiempo, pero después de todo lo que hemos escuchado, pues no sé, tal vez Ecopetrol, con tanta experiencia, nos pueda decir cómo podemos robustecer ese diálogo con las comunidades, cómo podemos encontrarle esa cuadratura del círculo, ayudarle a Jorge Iván con esa respuesta que todavía no llega y que es muy difícil, de cómo manejar esas altas expectativas en las comunidades con un proceso como estos tan importante. Sí, yo creo que yo quisiera introducir un asunto del que no hemos hablado hoy, es ese aporte a la investigación, ese aporte a la ciencia, ese aporte a la innovación que necesitamos involucrar en este proceso de reto con el cambio climático, y que pueden fortalecer la participación ciudadana. ¿Cómo utilizamos
la tecnología para fortalecer la participación ciudadana con todos los actores y con todos los grupos étnicos. Yo quisiera pasarme del Putumayo a conversar aquí un poco sobre el caso de Puerto Gaitán, y muchos de los presentes acá no me dejan mentir porque son compañeros de este desafío que tenemos en Puerto Gaitán para impulsar, digamos, diálogos que nos ayuden a fortalecer la confianza que en algún momento se ha perdido, ¿cierto? Tenemos ahí esa segmentación inmensa de la población, y yo estoy de acuerdo con que pues el asunto semántico y el asunto del lenguaje, pues si bien queremos ser inclusivos, muchas veces nos está llevando pues a segmentar más esa comunicación. Entonces les quería contar que, por ejemplo, en Puerto Gaitán, que es este municipio que pues genera el 20% del petróleo que producimos en este país y donde estamos presentes gran cantidad de operadoras y con la ayuda de la ACP, hemos impulsado unos procesos de diálogo tratando de, digamos, saltar ese obstáculo que se presenta siempre relacionado con las deudas históricas, ¿cierto? Y cuando te sientas frente a una comunidad y te ponen sobre la mesa la deuda histórica, pues esto es un memorial de agravios que, digamos, no cabe en las 1000 páginas del plan de desarrollo, ¿no? Entonces, es dificilísimo llegar a esos acuerdos con esas comunidades cuando están esas segmentaciones poblacionales, porque tenemos las demandas de los indígenas, tenemos las demandas de los colonos, tenemos las demandas de las mujeres, tenemos las demandas de un montón de grupos poblacionales, y yo creo, volviendo a cómo empecé, que ahí tenemos que apoyarnos en la tecnología. Tenemos que buscar herramientas que nos ayuden a comunicarnos con esas comunidades, atendiendo a los asuntos más esenciales que tienen en sus diálogos y que se repiten constantemente en un montón de escenarios en los que no siempre podemos estar presentes, pero que podemos recibir esa retroalimentación y que podemos clasificar y entender. Entonces, ahí en Puerto Gaitán hemos llegado a acuerdos muy exitosos. Ahora mencionaban el tema de las vías. En el caso de Puerto Gaitán, el centro de la discusión muchas veces está en la construcción de una vía que es una de las deudas históricas, como lo llaman las comunidades, y que solamente hemos logrado llegar a un principio de solución, y vuelvo y lo repito, a partir del consenso y de la alianza, de cómo llegamos juntos al territorio, cómo entre todos ponemos nuestra parte desde nuestras posibilidades, cómo aportamos a esto. Ahí particularmente yo quisiera ya entrar en el tema de la transición energética y nuestro aporte a la transición energética en un tema puntual, que es cómo cambiamos esos paradigmas de inversión social para que empecemos a aportar a la construcción de modelos participativos de las comunidades en esa cadena de valor de la energía. Cómo migramos de unos modelos que son esencialmente filantrópicos, que son esencialmente del dar, y cómo pasamos a modelos donde las comunidades son partícipes de esas cadenas de valor. Eso obviamente va a necesitar unos temas regulatorios, eso obviamente va a necesitar unos temas financieros, pero ahí, y acotando el comentario final de María Fernanda, yo sí quiero hacer el llamado al punto de que para que podamos pasar a esos modelos de negocio en los que las comunidades son partícipes, necesitamos el negocio de hidrocarburos para que contribuya en la financiación y en la viabilidad de esos negocios que nos van a permitir llegar a unas energías más limpias y más sostenibles. Entonces, del entendimiento de eso también depende la viabilidad hacia una matriz energética más sostenible. Ahí también, obviamente, necesitaremos la innovación, necesitaremos la ciencia, necesitaremos la tecnología. Y para eso se necesita que la industria sea sólida. Como la caja, o sea, la platica. Bueno,
Manuel, vamos cerrando ya y una última intervención en un ratito, representante Ardila, pero habíamos quedado en los errores y no quisiera irme sin el aprendizaje que dejan los errores de esos procesos de ustedes de diálogo con las comunidades de cara a las consultas previas que han tenido. Bueno, permíteme primero muy brevemente, que ahí saldrán algunos, contarte desde nuestro punto de vista como industria privada, listada en bolsa, cuál es el rol que vemos para la industria de hidrocarburos en la transición energética. Elevar a la población de la pobreza. Y para amarrar los temas, generando energía que sea asequible, o sea, para las comunidades, para que todos tengan energía, confiable, viene de confianza, menciona el director, que haya seguridad energética. Es increíble que del lado del Putumayo producimos 20.000 barriles de crudo por día y mirando en un helicóptero al otro lado de la frontera se producen 450.000 por día, de la misma milhoja, para ponerlo en términos de un postre. Y sostenible. ¿Cómo se hace de manera sostenible? Bueno, ya hay 3 temas. Hablamos de adaptación climática, con el ejemplo de von Humboldt. Se necesita todo el apoyo del Putumayo para que cuando venga la próxima lluvia se crezcan los ríos y demás, no ocurra lo que ha ocurrido, Carlos, en varios años. Eso es muy importante, pero necesitamos todos ponemos. Dentro de la parte sostenible, y ahí vienen los retos que se encuentran y que si uno no pregunta bien y habla, se vuelven errores, es la transición energética se tendría que financiar con los flujos que genera la industria de hidrocarburos, de una manera de transición justa. Cuando hablamos de transición justa, hablamos de derechos humanos. Y sé que fue el panel anterior. Pero, sin duda, la industria no solamente los tiene que respetar, ese sería un error. Tiene también cuándo puede entrar a remediar. De manera conjunta con Ecopetrol estamos limpiando barriles huérfanos que habían de un operador de antes. Para limpiarlos encontramos, hablando con la comunidad, que había minas antipersonales. ¿Cómo no trabajamos todos juntos con el que sabe, con la campaña colombiana contra las minas, para hacer ese desminado y entregamos 428.000 hectáreas libres de minas de Puerto Asís y este año quedará libre de sospecha certificada de minas, pero necesitamos al gobierno que siempre nos acompañe para que se certifique? ¿Cómo encontramos en territorio el reclutamiento infantil? Bueno, ¿qué hacemos juntos? Nosotros, industria, no somos expertos en eso. Traemos a la Fundación Barça, estuvo Laporta ayer aquí sentado con el señor presidente. Pues el proyecto del Putumayo es extraordinario. 380 niños y niñas, este año lo llevaremos a 700, lo vamos a llevar al Cesar. Ese es un proyecto muy importante, pero necesitamos que todos trabajemos juntos al mismo lado. No reconocer dónde estamos en el entorno es el error. Creer que todo el mundo habla el mismo idioma, el mismo lenguaje, no tener un traductor. Creer que todas las culturas de los pueblos originarios son iguales. No son iguales. En el Putumayo solo habrán 2 comunidades autóctonas o una. El resto son colonos. Y finalmente, ¿cómo sacamos a la gente de la pobreza? Y ya cierro. Sacamos a la gente de la pobreza trabajando juntos, contratando el 100% de la mano de obra no calificada, el 80% o más de la calificada, generando proveedores locales que nos presten los servicios, pero en paralelo una industria diferente al petróleo y al gas, con la Cámara del Comercio, con los programas de emprendimiento, con cooperación internacional. Tenemos un rol muy grande para jugar y es un reto que entre todos, si trabajamos juntos, seguramente podemos tener una transición ordenada y justa, Claudia. Alianzas, que era lo que usted había dicho hace un rato, pero me quedo debiendo los errores. Le digo el último error que puede cometer cualquiera. En un caso colombiano, para no ponerle el nombre, llegó una empresa muy grande canadiense a hacer un oleoducto en México. No reconoció que el interlocutor que se le acercó era miembro de la comunidad. Pensaban que era otra persona y no hicieron su debida diligencia. En el caso nuestro del Putumayo, preguntar qué es lo que le interesa a la gente, el agua y el bosque, no entrar a reforestar, es un error. De esa manera no solamente descarbonizas tu actividad, sino que el bosque, que es lo que más quiere la comunidad, lo cuidas. Trabajar juntos, 1, 2. Nosotros llevamos 1.2 millones de árboles y somos una empresa pequeña a nivel mundial. Mira lo que podemos hacer todos juntos. Entonces, no escuchar a la comunidad es el error. Gracias.
Bueno, cerremos, representante, con un mensaje ya de cara a lo que va a pasar en el Congreso cuando después del 7 de febrero, que ya el señor Jorge Iván tenga su plan de desarrollo listo. Ustedes tienen que dar trámite a esto en el Congreso en medio de la polarización política y todo lo que esté pasando. ¿Cómo usted, yo no sé si puede hablar por su partido o solamente por usted, pero cómo usted se está anticipando a ese debate que va a ser complejo? Bueno, si nos dejan, dice el corrido de José Alfredo, director, pues tenemos cantidad de iniciativas que hemos venido recibiendo por parte de las comunidades. Este es un proceso bien engorroso, director, largo. Usted ahora viene con las bases, enfrenta una consulta previa, luego viene proyecto de ley en febrero y luego le espera el Congreso con 108 senadores y 188 representantes a la Cámara. Y nosotros esperamos que las iniciativas que se compartieron el día de ayer en territorio, en Puerto Asís, pues queden consignadas en ese plan y se conviertan en unas bases y se conviertan en indicadores y así nosotros poder dar respuesta. Esa discusión, Claudia, va a ser grandísima y yo por eso empecé mi intervención dejando de presente unos criterios orientadores de esa discusión. Hay que tener responsabilidad, hay que tener también responsabilidad en lo político, en lo técnico, macroeconómica. Celebramos el ejercicio de participación y yo he sido muy sincero con la comunidad, Claudia, y me he anticipado y he dicho, este Plan Nacional de Desarrollo tendrá una duración de 4 años. 4 años. Y en 4 años difícilmente vamos a resolver todo lo que no hemos hecho durante 50 años. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia de que generar la expectativa o abrirse tanto en este tema, luego nos pasa una costosa factura. Y nos pasa una costosa factura en términos de confianza. Yo sí creo que la palabra es confianza. Mire, ayer pasó algo particular, director. Alguien me llamaba y me decía, ¿será que voy a eso del diálogo? Y claro, tiene que ir. Me dijo, ¿y lo que yo diga sí sirve para algo o no? ¿O finalmente no? Entonces, en la comunidad sí hay un temor legítimo, fundado, entre otras cosas, de preguntarse si lo que yo digo, yo comparto, se va a convertir en realidad. Por parte del Partido Liberal, lo puedo decir, porque lo hemos dialogado con mis colegas y soy vocero del Partido Liberal, hemos dicho que jugaremos un papel activo en la construcción de este Plan Nacional de Desarrollo. Queremos que le vaya muy bien a usted, director. Si a usted le va bien, al país le va bien. Le vamos a acompañar, le vamos a rodear y por supuesto le vamos a entregar todas las preocupaciones que hay en territorio y las propuestas, porque avanzamos también en territorio con un ejercicio que busca ir decantando, ir filtrando propuestas y entregarle a planeación unas líneas claras, unas bases claras y unas propuestas claras. Hay territorio avanzado, hay terreno abonado, que creo yo, director, no debemos perderlo. Ya hay avances y hay un error que yo quiero destacar. Yo no soy Manuel, pero pues vale aquí ser un poquito intrometido. Manuel, cuando empezó la implementación del acuerdo de paz, empezamos con un tema que se llamaba vías terciarias para la paz, o vías para la paz. Generamos, no te imaginas, Claudia, la cantidad de expectativa con eso. Y eso empezó con unos proyectos pilotos en Puerto Asís. Manuel se debe acordar un poco de esto. Y de ese proyecto piloto, que fueron 3 kilómetros, que avanzamos, hoy no queda 1 metro lineal de pavimento. Salió muy mal. Y eso generó también una frustración en la comunidad. Valdría mucho la pena retomar ese modelo, esa iniciativa que involucró a gobierno local, departamental, nacional, a la industria y que salió muy mal. Lo que sale mal también hay que tenerlo en cuenta para que ese error no se repita. Bueno, pues muchísimas gracias. De todo lo que hemos hablado aquí, a propósito de algo de lo que usted mencionaba, representante, yo quiero destacar de cada uno de los panelistas
algo. Usted dijo en su primera respuesta, hay que saber decir que no, para no crear esas expectativas en las comunidades que después generan en esa pérdida de confianza que es tan delicada. Diana nos dijo, hay que migrar de los modelos filantrópicos a los modelos de las cadenas de valor, y creo que ahí cualquier cantidad de ejercicios que se hayan hecho en este sentido se deberían compartir para aprender de ellos, porque las comunidades no quieren que les regalen en términos generales nada, quieren poder ser parte del desarrollo y participar en su propio desarrollo. Decía Manuel, no tener un traductor es un error. Yo sé que no lo estabas diciendo solamente refiriéndote a una comunidad indígena, pero en general creo que tenemos que tener un traductor para entender todos esos sectores que quieren hablar su propio idioma, del que más o menos nos estaba hablando el director hace un momento. Y de María Fernanda, la importancia de lo que dijo al final, hacer una transición a la colombiana, entendiendo nuestras realidades y nuestras necesidades. Y usted, director, pues yo vuelvo y destaco lo que ya había dicho, romper la sectorización. Yo me quedo con ese mensaje porque creo que es innovador la forma como nos llama a abordar esta conversación. Entonces, muchísimas gracias, director Jorge Iván, a Manuel, a Diana, al representante y a María Fernanda por acompañarnos y a ustedes por escucharnos.